En esta otra cápsula digital vamos a continuar explicando cómo se produce el diseño curricular a través de los diferentes niveles de especificación del currículum. En la cápsula anterior trabajamos sobre el diseño macrocurricular porque nos ocupamos del plan de estudios que regula, que guía, que prescribe qué contenidos tenemos que dar en cada uno de los niveles del sistema educativo. Este diseño curricular era un documento escrito, público, con características determinadas que hacían a su formalidad y prescriptivo en el sentido de que indica qué y cuándo enseñar en cada año, nivel y materia o espacio curricular que nosotros estemos enseñando como docentes. Ahora bien, habíamos dicho que documentos curriculares había varios que tenían diferente nivel de amplitud y abarcaban e incidían en determinados ámbitos. Habíamos dicho que el más abarcativo de todos era el plan de estudios, que tenía que ver con toda una carrera, con todo el secundario, con las materias que se dictaban en todo un trayecto educativo, que ese plan de estudios se contextualizaba en cada una de las instituciones y que a su vez en cada una de las materias se armaba un programa o plan anual que respondía a esos acuerdos institucionales y que tenía que ver con el respeto que hay que tener al plan de estudios y que finalmente nuestro plan de clases, nuestra práctica concreta, nuestra clase dependía en cuanto a la selección de los contenidos que vamos a dar de todas estas instancias previas. En la cápsula anterior nos detuvimos en el plan de estudios y especificamos cómo este plan de estudios tenía que tener determinadas características y cumplir con determinadas condiciones para tener validez oficial y nacional. Y que estábamos obligados como docentes a cumplir con ese plan de estudios a la hora de armar los contenidos que vamos a ver en nuestra materia. Ahora vamos a ver la segunda parte de esta historia, que es el nivel microcurricular. Lo micro es lo que tiene que ver con cada institución educativa, con cada escuela, con cada universidad, con cada instituto superior. Este nivel microcurricular está compuesto por estos otros tres documentos curriculares que son el PCI, Proyecto Curricular Institucional, el Plan Anual o Programa y el Plan de Clases. Entonces, estos son los documentos curriculares que dependen del plan de estudios, pero que hacen a la flexibilidad curricular de una concepción abierta del currículum. Si nosotros tenemos una concepción abierta del currículum, entendemos que el currículum oficial, que es el plan de estudios, se aplica, se contextualiza, se reflexiona y se transforma cuanto más se acerca a la práctica. Cada vez que nos acercamos más al aula, hay más reconceptualizaciones y recontextualizaciones de ese currículum. Pero ¿cómo se hace? En primer lugar, en el nivel institucional, es decir, cualquier plan de estudios que regule el trayecto educativo de muchas instituciones, como puede ser el plan de estudios del secundario, el plan de estudios de la formación docente en los terciarios, un plan de estudios de una carrera que se dicta en varias unidades académicas de una misma universidad, ese plan de estudios es revisado, no puede ser alterado, no se puede sacar una coma de ese plan de estudios, pero es contextualizado, adaptado a las necesidades y posibilidades de cada una de las instituciones educativas que lo lleva adelante. En el caso, por ejemplo, de los secundarios, hay materias que se pueden agregar y que no están, son las materias de definición institucional y que no están en ese plan de estudios que se pueden agregar y hay que contextualizarlas. En el caso de los estudios superiores también y de la universidad también. Pero además de que podemos
agregar y contextualizar el plan de estudios, hay decisiones que se toman y que tienen que ver con lo siguiente. En el plan de estudios hay solamente contenidos mínimos para cada espacio curricular. Es decir, voy a dar matemáticas. Bueno, los contenidos mínimos de matemática 1 son 12, 10, 8 contenidos madre, que generalmente son los nombres o los generadores de las unidades de cada programa o de cada plan anual. Plan anual si estamos hablando de la secundaria, programa si estamos hablando del nivel superior y universitario. Estos contenidos mínimos no son el programa que va a llevar el docente adelante en su clase. Le falta un montón, porque los contenidos mínimos son los grandes temas, las grandes cuestiones que hay que tratar en una materia, pero no es lo finito, el detalle. Los acuerdos sobre cómo se detalla, cómo se desagrega, cómo se especifica, cómo se hace más descriptivo ese contenido básico o mínimo para que llegue a ser un programa, esos acuerdos se hacen entre los responsables de la gestión educativa, equipo directivo y profesores de materias afines. Ejemplo, para definir si en una carrera hay 3 materias que tienen que ver con matemática y para definir de todos los contenidos mínimos qué es lo que se va a dar y de qué manera en cada año, se tienen que reunir todos los profesores de matemática con algún coordinador o jefe de área si existiese, y con alguien del equipo directivo y con profesionales del equipo de apoyo si también los hubiere, para definir, bueno, estos contenidos mínimos en esta institución se dan de esta manera, con esta secuenciación, con esta profundidad, con esta coherencia para ver la interrelación entre las diferentes materias. Esos acuerdos sobre cómo se lleva adelante un plan de estudios en una institución determinada se denomina Proyecto Curricular Institucional o PCI. Ese proyecto curricular institucional, cuando está formalizado, cuando está escrito, cuando no son acuerdos de reuniones por grupo de WhatsApp, sino que se sientan, se reúnen, lo escriben para poder revisarlo más adelante, en ese documento se tienen que escribir estos acuerdos sobre el qué, cómo, cuándo, enseñar y evaluar en las diferentes áreas disciplinares y con qué articulación y coherencia. Porque, por ejemplo, si vamos a dar en un plan de estudios matemática y física, la física va a necesitar de la matemática y entonces tendremos que ver qué articulación hay entre los contenidos que vamos a dar en una materia y en la otra. Entonces, todo esto que a veces no está y que uno como alumno dice, pero ¿por qué me repiten 7 veces el mismo tema? O me dan esto, pero me faltan las bases para entender esto y nadie me las dio. Todo esto es porque no funciona bien el proyecto curricular institucional, porque estos acuerdos, este tiempo para ver la articulación y la coherencia entre las diferentes materias no se ha realizado. Una vez que el PCI está armado, que están estos acuerdos consolidados, cada equipo docente de cada materia o cada docente de cada materia redacta su plan anual o programa. Son sinónimos. Plan anual lo usamos en la secundaria, programa se usa a nivel superior y a nivel universitario, pero tiene los mismos componentes. Sus objetivos, contenidos, propuesta metodológica, propuesta de evaluación, material de consulta, bibliografía, todo eso está tanto en el plan anual como en el programa, es lo mismo. Entonces, este plan anual o programa es la selección de contenidos que, teniendo en cuenta el PCI, el Proyecto Curricular Institucional, y cumpliendo con los contenidos mínimos del plan de estudios,
es lo que yo propongo dar como docente durante un año académico, un cuatrimestre, un semestre, lo que dure mi materia, mi taller, mi seminario, mi espacio curricular. Una vez que yo tengo este programa, que generalmente se arma como una hipótesis de trabajo a principios de año, se entrega formalmente, se acepta por parte de las autoridades, después me toca armar concretamente cómo voy a trabajar cada una de las unidades de ese programa y cómo voy a armar cada una de mis clases. Entonces, cuando yo voy a dar una clase y digo, en esta clase voy a dar estos contenidos, con este detalle, con estas características, en realidad no es una decisión que no tiene ninguna historia. Es una decisión que tiene una historia larguísima que empieza en los contenidos mínimos del plan de estudios y todas las verificaciones y condiciones que ese plan de estudio tuvo que cumplir para tener validez, en la adecuación que se hizo cuando la escuela repensó este plan de estudios en función de su propia realidad y redactó el PCI, el Proyecto Curricular Institucional, y se realizaron acuerdos sobre qué da cada uno y en qué materia y en qué nivel y con qué profundidad, tiene también su fundamento en el programa o plan anual que yo diseñé o que el equipo docente de los que damos la misma materia o la cátedra en el nivel universitario diseñó para trabajar todo lo que dura el espacio curricular. Y recién ahí llego a lo que voy a dar yo en mi clase. Entonces, esto tiene una larga historia de selecciones. Esas selecciones, cada una tienen su relativa autonomía, porque si bien yo puedo decidir qué dar en cada clase, tiene que estar de acuerdo a lo que puse en el programa. Ese programa está bien que agregue, quite, modifique, cambie el orden, pero tiene que cumplir con los acuerdos institucionales que hacen a la articulación y a la coherencia entre todos los programas y todos los planes anuales de la misma carrera o de la escuela secundaria, y ese PCI tuvo que respetar los contenidos mínimos del plan de estudios. Entonces, toda esta secuencia de documentos curriculares garantizan, por un lado, la coherencia y por otro lado, que lo que estamos haciendo cuando cumplimos con todo eso sea efectivamente educación pública y los aprendizajes que logren nuestros alumnos tengan efectivamente el reconocimiento y la validez que corresponde a la titulación que le estamos proporcionando. Entonces, para hacer síntesis, cuando nosotros proponemos los contenidos de una clase, tenemos que tener en cuenta que estos contenidos tienen que ser pertinentes. Son pertinentes si respetan toda la coherencia curricular de la que acabamos de hablar. Si tienen en cuenta todo lo que está antes de definir qué dar en la materia en la que yo voy a trabajar. Tienen que ser coherentes porque de acuerdo a la secuencia de aprendizajes que yo he planificado en mi programa, yo no puedo dar temas sueltos. Yo tengo que mantener una coherencia orgánica, una relación intrínseca entre los diferentes contenidos y unidades que hacen al programa, para que sea una propuesta articulada, coherente, unificada, que el alumno pueda tener una visión de totalidad de la disciplina que le estoy enseñando, y no temas aislados, no. El programa, los contenidos de la materia que yo doy, tienen que seguir un hilo, tienen que tener una coherencia para que el alumno pueda encontrarle la lógica, el sentido, el mecanismo de acción, el cómo pensar esa disciplina que yo le estoy proponiendo. Deben ser contextualizados. Esto yo no puedo pasar, no hay manera que yo pueda pasar de
los contenidos mínimos del plan de estudios directamente a lo que tengo que dar. Yo no puedo agarrar el plan de estudios y decir esto es lo que voy a dar. No se puede. Primero, porque en el sistema secundario, en el nivel de educación secundaria, los contenidos del diseño curricular son muchísimos, demasiados, son más de los que se pueden dar concretamente en el tiempo que yo tengo. Por lo tanto, voy a tener que hacer una selección. Y esa selección la tengo que acordar institucionalmente, porque no puedo dejar afuera contenidos que necesitan en otra materia, o no puedo dar yo contenidos que ya están dando en otra materia. Por lo tanto, yo puedo tomar los diseños curriculares jurisdiccionales, ver qué es lo que hay que dar, pero tengo que entrar en contacto con los profes de materias afines para charlar y presentar algo que sea coherente y que esté contextualizado en la institución en donde yo voy a trabajar. Eso en el caso de la secundaria, en donde los contenidos del diseño jurisdiccional son muchísimos. En el caso del nivel superior y la universidad, los contenidos mínimos de un programa son mínimos. Por lo tanto, yo no puedo dar esos contenidos, porque tengo que especificarlos, tengo que detallarlos, tengo que ver qué es lo que doy adentro, porque son los grandes títulos, no son contenidos propiamente dichos, no son temas para dar en una clase, son contenidos, grandes cuestiones que tienen que estar presentes. Entonces yo necesariamente tengo que rediseñar y recontextualizar en función de los destinatarios que yo tengo. Y finalmente, lo que será objeto de la unidad 2 de esta materia, tienen que estar didactizados. Es decir, yo no puedo enseñar lo que yo sé. Yo tengo que enseñar aquello que el alumno puede aprender. Y para que pasemos del contenido que yo sé al que el alumno tiene que aprender, está la didáctica como disciplina que me va a orientar para hacer aprendible aquello que en mí es un saber experto. Entonces, transponer mi saber experto en saber para ser aprendido será objeto de la unidad 2 de esta materia.